Voy a presentar ahora a quienes nos acompañan en la disertación de hoy. Bueno, primero que nada, bienvenida Ana Carolina Piatti. La doctora Piatti es abogada laboralista, brinda asesoramiento en conflictos individuales y colectivos del trabajo y en litigios de alta complejidad, y participa en procesos de reorganización de empresas como fusiones, adquisiciones, etc. Desde el año 2010 es abogada senior del Departamento de Derecho Laboral del estudio Grulló, Fernández Madero y Lombardi. Realiza publicaciones en medios periodísticos y revistas jurídicas que solemos compartir en los newsletters de la asociación, y forma, por supuesto, parte del comité legal de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Ella nos va a hablar hoy de los fallos de Negri, Ezequiel contra Día Argentina Sociedad Anónima y otros sobre despido, y sobre el fallo de STL Sociedad Anónima sobre quiebra, Matías Castillo, contra Casanuova Sociedad Anónima y otros. Nos acompaña también la doctora Gabriela Sapio, consultora también, líder de una de las consultoras de la asociación, socias de la asociación, abogada con posgrado en la asesoría jurídica de empresas en la UBA, agente de la propiedad industrial con capacitación en expansión nacional e internacional de marcas de la Dirección General de Comercio Exterior, diplomada en Dirección, Gestión y Desarrollo Integral de Franquicias, miembro, por supuesto, del Comité Legal y del Comité de Consultores de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, y titular, como decía, de la consultora GS Marcas y Franquicias. Gabriela nos contará acerca del fallo de responsabilidad y solidaridad laboral en el contrato de licencias del Grupo Advance Sociedad Anónima con Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima. Bienvenida también a Graciela Karina Torales. Ella es académica y profesional en el área de Derecho Comercial y Empresarial, con más de 20 años de experiencia. Está doctorada en Ciencias Jurídicas y Sociales y es abogada con orientación en Derecho Privado, y tiene un título de profesora universitaria de la Universidad del Museo Social Argentino. Es fundadora y titular del estudio jurídico Torales Abogados. Es profesora titular de grado y posgrado en varias asignaturas de universidades, y es miembro también del Comité Legal de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Ella nos va a comentar hoy sobre la obligación precontractual de información del franquiciante según el Federal Trade Commission de los Estados Unidos. Y finalmente, nuestro querido, el doctor Osvaldo Marzorati, presidente honorario y fundador de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, doctor en Derecho de la UBA, máster en Derecho Comparado en Estados Unidos, investigador del Max Planck en Alemania, especializado en franquicias y distribución. Es autor de la Ley de Franquicias, que hoy está vigente en la Argentina, y de numerosos libros en materia de franchising, distribución comercial y negocios internacionales. Es profesor de posgrado en la UBA y otras universidades del país y en el exterior, como por ejemplo en Colombia. Es árbitro y socio de Litvin Marzorati Legales, y bueno, por supuesto también es miembro del Comité Legal de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Bueno, sin más introducción, le cedo la palabra. Creo que el doctor Marzorati es quien hable la disertación, ¿correcto? Sí, simplemente, más que nada, decirles a todos, porque tienen interés, que hemos tratado de hacer sobre la base del problema laboral un análisis un poquito más completo de los problemas y de los temas que tocan la franquicia. Porque al ver este tema del famoso fallo, crea una esperanza sobre el tema laboral, no cabe la menor duda. Pero no, a pesar de eso, los tribunales laborales tienen que seguirlo para que sea efectivo. Pero de eso nos va a hablar básicamente Carolina Piatti, como experta. Pero además de eso, hay un montón de cosas que no se deben hacer para evitar la responsabilidad laboral. Y otras cosas que hacen que puede cambiar un poco el enfoque de la franquicia y hacerlo bien. Porque el asunto es que hay muchas franquicias que operan sobre principios que no se ajustan exactamente a la ley. Ese es otro problema, no vamos a discutir en detalle eso, pero sí vamos a señalar, y lo voy a hacer al cierre,
que la legislación de todo tipo, como la ley brasileña, exige una circular de oferta de franquicias, o como las leyes europeas que están basadas sobre el principio de favorecer de alguna manera al franquiciado, expresamente darle más oportunidades. Eso de cierre. Bueno, no tengo que decir nada más porque ha sido presentado todos. Saludo a Carlos Canudas, que lo veo por ahí. Adelante, Carolina, con tu exposición. Bueno, muchas gracias Osvaldo, Ezequiel por la presentación, a la asociación por la invitación y a los bastantes colegas que también van a hablar hoy. Voy a compartir la presentación, ustedes me dirán si se ve bien. Un segundito. Perfecto, Caro. Ahí estamos. Bien, bárbaro. Bueno, como introdujo Osvaldo, vamos a hablar de la responsabilidad laboral en el contrato de franquicia y bueno, nos gustaría comentarles a través de dos fallos que se dictaron, uno de la Cámara Laboral y otro de la Cámara Comercial, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en el contrato de franquicia para tratar de evitar que el franquiciante caiga en responsabilidad solidaria respecto al personal del franquiciado. Como todos sabemos, el Código Civil y Comercial que se sancionó, bueno, ya hace varios años, estableció en el artículo 1520 que no existe responsabilidad solidaria en el contrato de franquicia, porque expresamente establece que las partes son independientes, que no existe relación entre ellas y que los dependientes, o sea, el personal del franquiciado no posee ninguna vinculación con el franquiciante, siempre dejando a salvo las normas sobre fraude laboral. O sea, no obstante existir esta disposición clara en el Código Civil y Comercial de la Nación, la jurisprudencia en materia laboral no es uniforme, es decir, que existen fallos que atribuyen responsabilidad solidaria al franquiciante respecto a las deudas del personal del franquiciado y otros, por el contrario, lo eximen de responsabilidad. Entonces, queremos hacer una reseña de qué prevalece para los jueces, qué es la que pondrán los jueces para, en un caso, determinar que se extiende la responsabilidad franquiciante y en otros para determinar que queda eximido de responsabilidad. Primero, en los fallos que hoy por hoy lamentamos que son mayoría y por eso después vamos a ver la importancia del fallo que comentó Osvaldo, que se dictó la sala 10 de la Cámara Laboral a mediados de mayo, hace 2 meses, hace poquito, estableció el supuesto que no se extiende la responsabilidad solidaria al personal del franquiciante, siempre y cuando se respete el contrato de franquicia, las normas que regulan el contrato de franquicia desde el inicio y durante su relación. Pero bueno, antes de eso vamos a ver por qué en algunos casos los jueces laborales sí deciden que corresponde la responsabilidad del franquiciante, criterios que bueno, nosotros no compartimos. Ellos establecen que prevalecen los principios pro operario y de primacía de la realidad para hacer lugar a las demandas por responsabilidad solidaria. ¿Qué es el principio pro operario? Es el principio que se establece en el artículo 9 de la Ley del Contrato de Trabajo, que dice que en caso de duda sobre la aplicación de una ley o de una norma convencional, quiere decir que viene de un convenio colectivo de trabajo, prevalece siempre la norma más favorable para el trabajador. Y lo mismo, o sea, la misma interpretación se da cuando, en caso de duda sobre la interpretación, sobre la valoración que se debe hacer sobre una prueba, también el juez laboral siempre va a decidir a favor del trabajador. Recuerdo, porque así lo dice la Ley de Contrato de Trabajo,
el artículo 9. Después, el otro principio importante que prima en esta serie de fallos es el de primacía de la realidad, que dice que los jueces no se tienen que atener ni ver cuál es la calificación jurídica que las partes dieron a sus contratos o a sus vínculos, sino ir más allá para desentrañar la verdad, ver cuál es la realidad fáctica, cuál es la realidad de los hechos, es decir, para no caer en la denominación, en el, digamos, posible disfraz que las partes hayan querido dar a esa denominación, sino indagar en realidad de qué tipo de vinculación estamos hablando. Porque el contrato de franquicia, en este caso, en esta jurisprudencia, ¿no? Siempre estándonos en este supuesto, no es oponible al trabajador, es decir, que no lo puede perjudicar. También dentro de este principio entra el principio en el cual los jueces no hacen lugar al principio de la teoría de los actos propios respecto a los trabajadores, en el sentido que si un trabajador durante la relación laboral guardó silencio, no hizo ningún reclamo al empleador, eso no es óbice para que después, aún después de tener la relación y dentro de lo que nosotros llamamos plazo de prescripción en materia laboral, que es 2 años, no pueda reclamar. Después, otro de los principios fundamentales que privilegian en este tipo de fallos es el de irrenunciabilidad, que dice que es nulo y no tiene ningún valor cualquier acuerdo de las partes, en este caso, digamos, de los empresarios, en sus vinculaciones, que elimina o reduzca normas legales o convencionales o insertas en los propios contratos individuales de trabajo del empleador. Si se llegan a pactar normas que están por debajo del piso legal, se van a entender que son nulas y van a ser reemplazados por lo que dice la ley del contrato de trabajo. Entonces, las partes no pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las que están establecidas en la ley, en los convenios colectivos de trabajo, si son de aplicación, y en los contratos individuales porque serían nulos. En esta jurisprudencia encontramos que van más allá aún de estos principios que decimos, y dice que el Código Civil y Comercial no tuvo que legislar sobre la falta de relación de dependencia, ni aún cuando existe la excepción de fraude laboral. Es decir, que el legislador, dicen, no debió meterse en esto. Esto es una cosa que incumbe a los jueces decidir en el caso concreto que se somete a su decisión. En estos fallos aplican el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los que no tienen presentes, les recuerdo que legisla el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo habla de los supuestos de cesión, delegación o contratación de parte o toda de la actividad normal propia y específica de un establecimiento. Entonces, los jueces en este tipo de fallos entienden que sí, que aplica el artículo 30, es decir, que entre el franquiciante y el franquiciado existe una cesión o una delegación de la actividad normal específica propia del franquiciante. Y el artículo 30 tiene como consecuencia de que va a ser responsable al franquiciante o al dador de la franquicia de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal del franquiciado. Todo esto porque, bueno, los jueces entienden que en el contrato de franquicia no se celebra entre partes independientes, que existe cierto grado de control o intervención del franquiciante en el negocio del franquiciado y que ambos realizan la misma actividad. Entonces, estos son los argumentos resumidos que utilizan para extender la responsabilidad solidaria del franquiciante en los reclamos de los empleados del franquiciado. Ahora, tenemos otra serie de fallos, porque ya, como dijimos, no existe unanimidad de criterios en la justicia laboral, y menos, bueno, en nosotros los que vemos todos los días en el Foro Nacional Laboral del Trabajo, acá de Capital Federal, teniendo 80 juzgados y 10 salas, hay jurisprudencia contrapuesta. En este caso, ahora sí, vamos a ver qué supuestos
entendió, qué fallos se entendieron para eximir de responsabilidad al franquiciante. Acá, por el contrario, dicen que vale lo que dice el código, que leímos al principio en el artículo 1520, que las partes son independientes, que hay que hacerlo valer para eximir de responsabilidad al franquiciante respecto de las deudas de los empleados dependientes del franquiciante. Que el franquiciante no impone condiciones para el giro de la explotación, sino que brinda un tipo de asistencia técnica a cambio de la conservación de la marca. Entre franquiciante y franquiciado no existe integración ni confusión de patrimonios. Cada uno es un empresario o una empresa independiente que va a asumir los riesgos y los beneficios cada uno de su propio negocio. Por lo tanto, en este caso, contrario a lo que estábamos viendo en los supuestos anteriores, no va a aplicar el artículo 30. Acá los jueces ven claramente que en el caso del contrato de franquicia no hay una cesión, ni una delegación, ni una contratación, ni subcontratación de actividades, de la actividad principal del franquiciante, sino al constituirse una franquicia y al desarrollarse, el franquiciante otorga al tomador de la franquicia el derecho a usar un método para duplicar un negocio ya probado y que no asume la garantía de riesgo de cómo le va a ir al franquiciado. O sea, no hay una segmentación ni una tercerización del proceso productivo como nos habla el artículo 30. Es decir, que el artículo 30 en estos fallos queda excluido porque no concurre ninguno de sus supuestos. Entonces, al no darse ninguno de sus supuestos y al respetarse la independencia, ahora vamos a ver cuáles son las pautas para no caer en responsabilidad solidaria, se exime al franquiciante no solamente de las deudas laborales de su personal, sino también de las deudas comerciales, impositivas y viceversa. Bueno, concretamente el fallo al que estábamos haciendo referencia, que nos pareció importante destacar hoy, es un fallo que se dictó a mediados de mayo por la Sala 10ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En lo de los autos son Miguel y Ezequiel con día y otro. En este caso, un empleado de una de las franquiciadas, que se llama Marema S.A., inició un reclamo contra Marema y contra Liga Argentina, reclamando responsabilidad solidaria de día por horas extras adeudadas y también por algunos supuestos de incorrecta registración. La Sala 10, al analizar los hechos y las pruebas rendidas en este caso, determinó que no existe responsabilidad solidaria de Vía Argentina respecto a su franquiciada Marema, porque se respetó lo que dice el Código Civil en el articulado del artículo 1520 y siguientes durante la Constitución y durante el curso de la franquicia. O sea que es un fallo que se alinea, que sigue lo que estableció el Código Civil en el artículo que les acabo de mencionar, delimita el supuesto de responsabilidad solidaria del franquiciante, con la única excepción que, bueno, siempre se hace conforme establece en el mismo artículo respecto de lo que es el fraude laboral. Los jueces dijeron que sería irrazonable pensar que por el solo hecho de celebrarse un contrato de franquicia, per se, el franquiciante tenga que responder en forma solidaria por las deudas contraídas por el franquiciado, si ambos son dos empresarios independientes y cada uno tiene un negocio personal, autónomo, y no hay otra relación que ellos más allá de la franquicia. Y especialmente estableció que si se consideran los elementos característicos de la franquicia, como ser el uso de una marca, una relación continua de distribución, un método del franquiciante, el control de mediante un convenio de asistencia técnica
integración en una red comercial, comunidad de intereses y pago de una regalía, no existe un supuesto de cesión, delegación y contratación de servicios correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento para responsabilidad del franquiciante, o sea que excluye de una al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo que estábamos comentando. Por eso destacamos la importancia de este fallo, porque hace una interpretación que es coherente con lo que dice el Código Civil Comercial de la Nación, refuerza la idea de que franquiciante y franquiciado son dos empresarios independientes, que el personal del último no tiene nada que ver, no tiene relación laboral con el primero. Esto, bueno, siempre y cuando el contrato de franquicia sea utilizado con el fin concebido, no es con el fin de, digamos, de violar la ley ni perjudicar derechos de terceros. En cambio, estos contrarios sensu, si la contratación de franquicia se desvirtúa, bueno, en ese caso se podría haber reclamos en forma solidaria para el franquiciante, porque se está eludiendo la ley y correspondería aplicar los principios que mencionamos al principio cuando hablamos de los fallos que sí otorgan responsabilidad solidaria al franquiciante respecto a los dependientes del franquiciado. Entendemos que este fallo debería replicarse y ser jurisprudencia, tornarse jurisprudencia mayoritaria, ser recogido por otras salas de la Cámara, y bueno, y bregamos para que en el futuro cercano se convoque a un plenario de la Cámara Laboral que recepte esta jurisprudencia a fin de unificarla y que termine de haber fallos dispares en materia de responsabilidad laboral o no del franquiciante respecto al franquiciado. Pero bueno, por lo pronto entendemos que este fallo es importante y bueno, bregamos para que sea replicado por otras salas y no solamente por la sala 10 de la Cámara Nacional del Trabajo. Después, el otro fallo que nos gusta, queremos comentarles, no es un fallo laboral, sino es un fallo que emitió hace ya 3 años la sala D de la Cámara Comercial. En este caso, bueno, el fallo se llama, bueno, CTL contra Sobrequiebra. Matías Castillo es un empleado de una de las franquiciadas que inició un incidente de verificación de crédito en el concurso en la quiebra de la franquiciada, que se llama CTL SA. En este fallo se extendió la quiebra de la franquiciada CTL a las otras dos, que son Pescaglia y Casanova, y la particularidad es que también se extendió la quiebra al franquiciante cuya razón social es el Restaurant Partner. Pero bueno, en este caso ocurrieron circunstancias particulares para que así decidiera la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, porque se entendió que el franquiciante y las restantes demandadas franquiciadas son responsables de las obligaciones laborales del empleado del franquiciante fallido, en este caso de Matías Castillo, y aplicó un artículo de la Ley de Concursos y Quiebras que dice que la quiebra se va a extender a toda persona respecto a la cual existe confusión patrimonial. En este caso hubo una confusión patrimonial entre la franquiciante y las franquiciadas. Esto, ¿cómo se tuvo por acreditado? O sea, los jueces valoraron que la falta de pago del canon por regalías y publicidad, que las codemandadas, todas las codemandadas, ninguna llevaba libros contables en forma legal. Todas poseían sede social en el mismo domicilio. Todas las personas autorizadas para realizar trámites en la Inspección General de Justicia eran las mismas. Todos los integrantes de los directorios eran las mismas personas. Entonces, esto, a contrario de lo que vimos en el fallo laboral, donde había un contrato de franquicia
bien constituido y desarrollado, en este caso no vemos que hubo una franquicia. Esto fue lo que determinaron los jueces. En realidad había una vinculación, pero que no se la puede llamar franquicia en sí, porque como vemos había una confusión entre el que sería el franquiciante y las franquiciadas. Entonces, en este caso, los jueces privilegiaron al creador laboral, a este muchacho Castillo, aplicando los principios que mencionamos al principio de la charla, que son el principio de un duro prooperario de la justicia laboral y de primacía de la realidad. Entonces, podemos resumir cuáles entendemos que son las pautas a seguir para que el franquiciante no sea eximido de responder por las deudas laborales y de la seguridad social del personal dependiente del franquiciado. Y son las que resaltamos a continuación. Cada parte del contrato de franquicia tiene que ser un empresario o una empresa independiente y autónoma, asumiendo los riesgos y los beneficios también en consecuencia de su propio negocio. No tiene que existir una cesión ni una subcontratación respecto a servicios que hagan a la actividad principal o específica del fabricante, para que no aplique el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. El franquiciante no puede tener participación accionaria, ya sea directa o indirecta, en el negocio del franquiciado. Los miembros del directorio no deben coincidir y no tiene que existir confusión patrimonial entre el franquiciante y el franquiciado. Es decir, que el franquiciado siempre debe actuar en nombre y por cuenta propia y no en representación del franquiciante. El franquiciante no puede garantizar el éxito del franquiciado ni responde por su gestión frente a terceros, porque recordamos, cada uno es un empresario autónomo independiente que desarrolla su propio negocio. Es importante que cada uno lleve documentación, tanto laboral, contable como societaria, y laboral diferenciada. Cada uno tiene un domicilio diferente. Y en los hechos, que el franquiciante no imparta órdenes o instrucciones a los empleados del franquiciante. Entonces, como corolario, conclusión de lo que vinimos desarrollando en esta parte de la charla, nos gustaría que se entienda correctamente que la franquicia no es una tercerización, sino que es una duplicación de un negocio independiente. Y que se tenga la tranquilidad que si el contrato de franquicia cumple con los requisitos legales del Código Civil y Comercial de la Nación, los jueces no deberían extender la condena al franquiciante. Ahora, si por el contrario, en el contrato de franquicia, ya sea el tiempo de su constitución, desarrollo, extinción, no cumple con esos requisitos previstos en el Código Civil de la Nación, ahí no va a existir un contrato de franquicia como tal, como vimos en el supuesto del fallo comercial, y bueno, entonces al no ser un contrato de franquicia no va a gozar tampoco de las ventajas que le da la ley. Bueno, este fue mi resumen de los dos fallos. Después, al final, si tienen algunas preguntas, con gusto se las contestaré. Así que bueno, cedo la palabra a Gabriela. Salgo de la presentación. Gracias, Carolina. Bueno, excelente presentación, muy clara, y vamos a seguir en esa línea, espero que igualmente clara. Voy a compartir un documento. Carolina hasta ahora nos ha hablado de, obviamente, las buenas prácticas en franquicias, que es de lo que se trata este webinar, y de cómo dentro de un contrato de franquicia podemos cometer algunas malas prácticas que puedan derivar en
responsabilidad laboral o solidaridad, desaprovechando los beneficios que nos da la ley de franquicias. Y uno de estos casos en que ocurre este desaprovechamiento de esos beneficios es cuando llamamos franquicia a negocios que en realidad no lo son. O sea, por un lado tenemos las malas prácticas dentro de la franquicia, situaciones que devienen en solidaridad y responsabilidad laboral, porque que claramente identificó ya Carolina, sobre las cuales no me voy a extender. Y por el otro lado tenemos que a determinados negocios, seguramente aptos para constituirse en futuras franquicias, que claramente es el mejor modo de expansión que tenemos, todavía no están listos para hacerlo, y sin embargo se cobijan bajo el instituto legal de la franquicia por los privilegios que tienen claramente. Pero tenemos que distinguir bien que si bien toda franquicia implica una licencia de marca, no toda licencia de marca implica una franquicia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el gran diferencial que hay entre uno y otro instituto, que es el derecho-obligación de control y supervisión del franquiciante sobre el modo en que el franquiciado conduce su negocio. Esto impone cumplir con ciertos requisitos legales y estructurales que son esenciales para integrar la franquicia, y ante la ausencia de alguno de ellos no vamos a estar frente a una franquicia. La franquicia se desnaturaliza. Cualquiera sea el título que le demos a ese contrato, se tratará de una licencia de marca, pero no una franquicia. Entonces, no podremos valernos de las garantías que nos da la legislación de franquicias y estaremos huérfanos de las protecciones que sí pudimos haber construido. De modo que ante un negocio, un buen negocio que seguramente en un futuro puede ser apto para franquiciar, pero que todavía no está listo para hacerlo, lo que proponemos es, para no desvirtuar una franquicia que no está, ni caer en riesgos legales, es el diseño de una licencia que está prevista, si bien no tiene la legislación que tiene la franquicia dentro del Código Civil y Comercial, está prevista dentro del régimen de propiedad industrial, justamente para tutelar derechos exclusivos sobre actividades innovadoras y mercantiles. Es entonces, como decimos, un contrato innominado que, por no tener regulación legal, nos da cierta versatilidad para hacer un diseño tan creativo como nuestra capacidad de innovación, pero que requiere la responsabilidad del cuidado en su redacción, porque no solo vamos a tener que construir todo aquello de lo que habló Carolina y que la ley tiene expresamente dispuesto en la franquicia, sino que además debemos hacer ese camino hacia la franquicia sin violentar su legislación. Y para ello me parece muy oportuno traer a esta reunión un fallo que resulta muy aplicable a esto, que es el fallo del Grupo Advance S.A. con Molinos Río de la Plata, donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el reclamo contra el licenciante, que dio fin al contrato de licencia de uso de marca por transferir la licenciataria sus acciones a otra persona jurídica. Vale decir, Grupo Advance S.A. transfiere sus acciones a otra persona jurídica, a otra sociedad, y Molinos Río de la Plata, que era la licenciante de la marca, rescinde el contrato. El fundamento principal del rechazo que hace el tribunal al reclamo del Grupo Advance
es que el uso que haga de la marca el licenciatario afecta gravemente el valor patrimonial de la marca, ya sea por más o por menos, ¿no es cierto? El buen uso acrecienta ese valor y el mal uso obviamente lo perjudica. Entonces, no es indiferente la persona del licenciatario para la dueña de la marca. Muy por lo contrario, el contrato de licencia de marca es eminentemente un contrato de los que llamamos intuito personae, o sea, celebrado en razón de la persona. Al licenciante le importa y mucho cuál es la persona del licenciatario, sea humana o jurídica. Porque, y este es otra perlita del fallo, aún siendo una persona jurídica, también el licenciante puede estar eligiendo más que la estructura societaria, el grupo que controla esa voluntad societaria, o cuando se trata de sociedades más pequeñas, la persona de los socios que la integran. De modo que las restricciones a la libre transmisión de acciones encuentra razón en la confianza depositada en quien maneja ese negocio, y máxime si hay uso de marca ajena. Todos estos son elementos que nos sirven de herramienta para diseñar una licencia de las características de las que proponemos, ¿no es cierto? Y tratándose de contratos de adhesión, como son también los de franquicias, donde se predispone una fórmula que el franquiciado o el licenciatario no puede discutir en sus cláusulas, aun cuando sea este contrato entre empresas o entre empresarios independientes, como resulta en el tema de franquicias y de licencias en este caso, rige la necesaria tutela del contratante débil frente a las cláusulas abusivas. ¿Qué quiere decir? El contratante débil siempre es la parte predispuesta, ¿no es cierto? El predisponente es quien propone las cláusulas que no van a estar sometidas a debate alguno. Se acepta firmando el contrato o se rechaza. Pero lo que nos viene a decir el fallo es que la sola predisposición de esas cláusulas no es causa por sí misma de invalidez total o parcial del contrato, y mucho menos prueba de que esa adhesión dada por la parte débil, o sea, la no predisponente, va a ser fundamento de falta de libertad o de indebido aprovechamiento. No, por lo contrario, habrá que en su caso probar ese aprovechamiento o esa falta de libertad. Por otro lado, alegar la invalidez de los firmados se opone a la regla imperativa que rige, que es que nadie puede alegar su propia torpeza. Otro de los elementos riquísimos que nos provee este fallo es que ante una licencia de marca no podemos concluir en que hay una sociedad entre las partes. La licencia de marca de ninguna manera implica una sociedad entre las partes, que aunque tengan algunos intereses convergentes, no tienen el principal elemento constitutivo de la sociedad, que es ese affectio societatis, donde la razón de ser del contrato es un fin común. Ni en franquicias ni en licencias tenemos fin común entre las partes. El franquiciante y el licenciante buscan algo distinto al franquiciado o al licenciatario, por más que converjan ciertos y muchos, por cierto, muchos intereses. Las posiciones son distintas. En todo caso podemos hablar, entre comillas, de una asociación, pero nunca de una sociedad. Ni franquiciante ni franquiciado son socios, ni licenciante ni licenciatarios. Y como decía también Carolina, siempre rige la primacía de la realidad que se impone.
lo cual tiene que avalar también la falta de responsabilidad y solidaridad laboral. A priori no hay sociedad, a priori no hay relación laboral, pero bueno, no tiene que encubrirse detrás de un contrato de franquicia o detrás de un contrato de licencia una figura distinta. De modo que las buenas prácticas en estos contratos y también en el contrato de licencia nos va a excluir de responsabilidad laboral y solidaridad. Y por último, el fallo habla de que toda objeción de que el contrato se combinó de un modo distinto al de su escritura, tiene en contra la presunción de documento escrito y resultando completo y definitivo de todas las negociaciones. El contrato, aun siendo un contrato de adhesión, resume negociaciones previas. Yo adhiero a un contrato, por más que no pueda participar en la redacción de sus cláusulas, porque estoy de acuerdo en ellas. Si nos sumamos a un negocio en red, estamos de acuerdo al modo en que el franquiciante o el licenciante lleva adelante ese negocio. De modo que alegar que una escritura es incompleta o inexacta no da lugar a su impugnación. Ninguna interpretación, dice el fallo, puede conducir a sostener que los términos utilizados por las partes no han tenido significación alguna. Se puso porque se consideró, porque se negoció y porque estamos de acuerdo. Los tribunales ni las partes, bajo el pretexto de interpretar un contrato, no pueden desnaturalizarlo, desconociendo o transformando las cláusulas claramente impuestas. Y esto de cláusulas claras es muy importante en todo contrato predispuesto, porque cualquier oscuridad en una cláusula va a ser interpretada siempre en favor de la parte débil. De modo que, tanto como en los contratos de franquicia, en estos contratos de licencia, la claridad de las cláusulas es fundamental. Y como siempre rige la regla según la cual las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una norma a la que deben someterse como a la ley misma. Finalizando, siempre y en protección del sistema de franquicias que entendemos como el mejor modo de expansión de un concepto de negocio, cuando ese negocio no está listo aún para desarrollarse como franquicia, la instancia previa de la licencia se revela como un respeto a la figura legal de la franquicia. Obviamente tiene que ser un negocio en sí mismo, ¿no es cierto? De manera que se pueda recuperar la inversión en un plazo atractivo y generar rentabilidad. Y dar lugar en una construcción legal que dé lugar a esa franquicia futura, haciendo las previsiones que, como no tenemos ley de licencia, como no está regulado, tenemos que ir a buscar en la franquicia, pero construirlo. De modo de llegar al objetivo final, que es la franquicia, con una marca posicionada, penetración en el mercado, sólida economía, un sistema optimizado, pero sobre todo el andamiaje legal y los requisitos que nos pide la franquicia, y no caprichosamente, sino por eso es un sistema tan valorado en el mercado. Por eso no hay que confundir con negocios que no lo son. Obviamente que siempre deberá respetarse las prohibiciones contenidas en el régimen de franquicias, porque no puedo transformar una licencia en franquicia cuando ya reunió todos los requisitos si, por ejemplo, violé el precepto de que el franquiciante no debe tener un control mayoritario en el negocio del franquiciado. De esta manera, e incorporando las enseñanzas de la franquicia, podemos
hacer en una licencia las prevenciones correspondientes para no caer tampoco en responsabilidad laboral o solidaridad. Bueno, gracias por la atención y quedo después abierta a las preguntas que que quieran realizar. Muchas gracias. Tenemos a Osvaldo que me parece que quiere acotar algo. Sí, en este tema me parece interesante algunos antecedentes que en tiempos pasados llegaron hasta la Corte, y en 2 fallos de la Corte consideró, uno en lo laboral, que es Rodríguez Juan contra Embotelladora Argentina, y otro, consideró que no había responsabilidad solidaria porque no había cesión de un establecimiento, sino prestaciones que se hacían independientemente. Esto es muy interesante, el fallo es muy viejo y duró un tiempo. Por supuesto que no está vigente, porque tiempo después la Corte tuvo varios fallos diciendo que se guiaba con un criterio de razonabilidad, había que aplicarlo, es decir, mermando, hasta que llegó un fallo que dijo que le llegaron por recursos varios casos, que ese era un tema de derecho común y denegó recurso extraordinario. Con lo cual ese fallo quedó para esos casos, pero todo el mundo tomó nota que la Corte no tenía más intención de seguir aplicando. Ustedes saben que ustedes van al recurso extraordinario y le ponen el artículo 3 y pico y le dicen, lo rechazan, sin leerlo. Ahora, y el otro fallo muy importante que habla del que no le es aplicable a la franquicia varias cosas, es un fallo anterior que se llama Automotores Saavedra. Automotores Saavedra es un fallo de corte anterior en el que a la ley del contrato de franquicia, y ahí denunció que las partes se obligan siempre para siempre, mientras el contrato no tenía plazo, era de plazo indefinido, y que cualquiera de las partes le podía poner fin sin ninguna responsabilidad, que la rescisión unilateral podía ejercerse en tales casos, y los jueces pueden aplicar la teoría del abuso del derecho solo si hubo ejercicio abusivo del derecho, no porque la cláusula sea abusiva, sino si se ejerció abusivamente. Ese es un detalle que sigue hasta hoy. El derecho, la cláusula abusiva, debe haber sido ejercida abusivamente. Si no fue ejercida, no por eso le puedo plantear la cuestión. La mera circunstancia de que se trate de un contrato, estoy leyendo el fallo de la Corte, que se trate de un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas, no autoriza invalidar sus disposiciones. Y la Corte estimó que, habiendo estado en vigencia el convenio entre las partes por un tiempo suficiente para permitir a una parte amortizar su inversión inicial, teóricamente, aunque no se hubiera producido, es decir, si tuvo tiempo para recuperarlo, no si lo recuperó. Y finalmente declaró que tal situación es aplicable a las normas, en particular a los contratos de concesión, distribución o franquicia. Eso es muy importante, porque en su tiempo validó durante el fallo de la Corte, los tribunales laborales en su tiempo, es un fallo muy viejo antes de la ley de contrato de trabajo, empezaron a rechazar recursos. Y es importante. Claro que la Corte ahora no atiende más esos asuntos, pero son 2 antecedentes muy valiosos que todas las partes tienen que tenerlo presente, porque parte de lo que dijo la Corte es aplicable a cualquier contrato. Bien, quería hacer ese aporte y luego hablaremos de las tendencias actuales hacia el final. Así que sigue ahora, no me acuerdo quién seguían, sobre el tema de la franquicia, en el sentido de que yo quiero decirles que nuestra ley de franquicias fue hecha en un tiempo para poner fin a los contratos innominados, como era antes la franquicia. No estaba tipificado. Al ser tipificado, la franquicia previó el tema de la responsabilidad laboral,
previó diciendo que no tenía, pero ya había cambiado la Corte, y entonces los tribunales de trabajo siguieron, como explicó Carolina, aplicando la doctrina por los diferentes argumentos que acaba de decir, que no voy a repetir, porque ya están dichos. Lo que sí vamos a ver es que muchos de los convenios de franquicia no respetan ni siquiera las condiciones que Carolina explicó. No las respetan. Se hacen normas que entonces cada uno va a tener que mirar a la luz de lo que el aporte que les hacemos, si el convenio de franquicia es un convenio de franquicia que ha cumplido con el mínimo antecedente de hacer un contrato probado de franquicia. Un contrato probado en el cual se haya utilizado sistemas de valores que justifican haber ofrecido ese negocio, porque esa es una norma que la franquicia tiene, no tienen cualquiera. Y la próxima exposición va a establecer todos los requisitos que otras leyes le exigen a alguien para hacer una circular de oferta de franquicia. No digo más por ahora y después el resumen final lo completo con las tendencias actuales. Muchas gracias. Creo que sigue Graciela Corrales. Sí. Bueno, gracias. Bueno. Buenos días. Espero que estén todos muy bien. Y justamente como adelantaba el doctor Marzorati, en sintonía con esta idea de buenas prácticas, que es parte de la charla del webinar de hoy, se nos ocurrió hacer unos comentarios, unos breves comentarios, claro está, sobre la regla de franquicia, específicamente en la parte que habla de la divulgación de información, o sea que es la información precontractual a la que el franquiciante está obligado a dar, y de la Federal Trade Commission, me estaba olvidando, de los Estados Unidos, que es un documento muy profuso que marca específicamente el documento de divulgación de información. Son 23 puntos, o sea, son 23 áreas de lo que va a ser el futuro contrato de franquicias, y que establece, dentro de esos 23 puntos, se habla sobre la franquicia ofrecida en sí misma, sobre los directivos y todos aquellos directivos que de alguna manera tienen responsabilidad sobre el funcionamiento de la franquicia, y en una tercera parte sobre los franquiciados que ese franquiciante tiene al momento de preparar la información para un eventual franquiciado. Ya nos damos la idea de que estamos abismalmente distantes de esta legislación, que en rigor es una de las más profusas. Brasil, en la ley nueva del 2019 también, la llamada COF, la circular de oferta de franquicias, también toma 23 puntos, o sea, intensificó su legislación anterior, que era bastante viejita, su ley de franquicias, pues ellos también tenían ley de franquicias del 94, hizo la COF bastante más profusa. Esto tiene que ver con de tener algunas ideas, ¿no?, hacia dónde queremos apuntar cuando tanto Gabriela como Osvaldo estaban hablando de un contrato adecuado, ¿no?, al negocio de franquicia. Simplemente, fíjense que estoy hablando de 23 puntos y el Código Civil y Comercial de la Nación nuestro, en el 1514, en el artículo 1514, como obligación del franquiciante precontractual, solamente establece proporcionar con antelación en la firma del contrato información económica financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares a la ofrecida en franquicia que hayan operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. Bueno, vemos la enorme diferencia.
¿Y qué es una circular de oferta de franquicia o el disclosure document, como le dicen en Estados Unidos? En rigor es un resumen, una suerte de resumen de lo que va a ser el contrato hecho en un lenguaje llano. Esto lo dice el texto de la Franchise Rule de la Federal Trade Commission. Porque además a los 23 puntos, que ahora vamos a aumentar algunos, escritos en lenguaje llano, se le va a agregar una copia del contrato. ¿Sí? Bien, vamos a tratar algunos puntos. El primero de los puntos que trata la Franchise Rule en la parte del Disclosure Document es información sobre el franquiciante, sobre sus, si tiene compañía madre, si tiene predecesores y si tiene afiliados o subsidiarias. En rigor, esta es la terminología americana, cualquier tipo de vinculación societaria con otras, o sea, cualquier tipo de desarrollo de la actividad con otras sociedades. En líneas generales también podemos hablar de que se está haciendo referencia a si existe o no existe grupo societario. Y la verdad es que el detalle es muy profuso porque pide nombres de cada una, de cada una de las empresas, dirección de cada una de las empresas, quiénes son los directivos con responsabilidad, como les comentaba en general recién, descripción del negocio, descripción, y estoy salteándome varias cosas, descripción del mercado en el que se va a operar, y también, entre los puntos que me resultan como más importantes, descripción de la competencia del producto, ¿no? Que está del negocio que se está ofreciendo a un eventual franquiciante, a un eventual franquiciado, perdón. El segundo punto nos habla de la experiencia en el negocio, ¿sí? Hay que realizar una descripción también importante sobre la experiencia en el negocio que tienen básicamente los directivos, no solo del franquiciante, sino de todas esas sociedades vinculadas a el gerenciamiento, o sea, todos los que tienen responsabilidad, todas las posiciones que tienen responsabilidad. El ítem 3 es muy importante porque le solicita información al franquiciado, a sus predecesores, a las compañías madres, etcétera, sobre la situación judicial, sobre si han tenido juicios, si tienen juicios pendientes, si, por ejemplo, en el tema de quiebras, si alguien les ha pedido la quiebra o si a ellos les han pedido la quiebra, si tienen acciones civiles, si han sido condenados civilmente, si han sido condenados por alguna cuestión administrativa por el Estado y no han defendido una posición. Bueno, esto es como una suerte de brainstorming, ¿no? Como para pensar todas las posibilidades de información que están destacadas en este documento de divulgación de información. Ok, bueno, el cuarto es el de bankruptcy, que ya mencionamos algo. Es, como digo, solamente esto es para hacernos una idea, no para entrar en profundidad al análisis de la Franchise Rule. El ítem 5 nos habla de el initial fee, ¿no? El pago inicial. Por supuesto, hay un punto muy importante en ese ítem, que es presentar la fórmula de cálculo. ¿Cómo calculó el franquiciante el monto del fee, del initial fee, del pago inicial? Y eso debe estar establecido. Y en el punto 6, continuando con el tema de los pagos, de otros pagos, establece, bueno, que tiene que quedar muy en claro
También, miren que la franchise rule no solo nos está dando información de los contenidos, también nos da información de la forma. En este punto, la misma Federal Trade Commission pide que diga a otros pagos, other fees, y te dice en letras mayúsculas, ¿no? Me parece bastante interesante tomar conciencia de, también como decía el doctor Marzorati, cómo está modificándose la legislación, inclinándose a favor del franquiciado. Podría decir que tampoco es tan nuevo, porque si recordamos los dos primeros importantes documentos de la Federal Trade Commission, fue un código de ética y justamente fue una norma de divulgación de información hace un montón, en los 70, si no me equivoco. Bien, el siguiente punto, que es el punto 7, que también me parece muy importante tener noción, es el de información sobre la inversión inicial estimada, ¿sí? Y también con un mayúsculas, información estimada de la franquicia, y con una tabla en donde se coloca cada uno de los ítems en donde el franquiciante entiende que este eventual franquiciado va a tener que realizar una inversión inicial. Bien, el otro punto, que también es muy importante porque hace de alguna manera al corazón de la franquicia, que tiene que ver con la distribución de los servicios o de los productos del franquiciante, y es justamente las restricciones, ahí dice restricciones de las fuentes de aprovisionamiento, ¿no? El franquiciante le dice, bueno, en la circular, luego se va a trasladar, como dijimos, al contrato, todas las restricciones que tiene para servirse de los productos o los servicios. Si le tiene que comprar solamente a él, si le puede comprar a uno, a otro, etcétera, etcétera. Y luego este ítem se combina con otro ítem que habla de concretamente qué debe vender el franquiciado. Entonces en la circular de información ya está para la redundancia, está esta información para el eventual franquiciado. Bien, a ver, vamos a ver algunos más. Después aparece en el ítem 9, también con letras mayúsculas, las obligaciones del franquiciado. Y ahí aparece un listado bastante importante que tiene que ver desde el respeto al lugar, a la locación, ¿no? El lugar en donde tiene que establecer, las compras previas a la apertura, los fees que tiene que pagar el franquiciado, normas de compliance, porque ya la Federal Trade Commission también tiene desarrolladas, además de estas reglas de compliance, o sea, de responsabilidad empresaria, exclusiva para las franquicias. A ver, ¿cuál es? Porque es un poco aburrido quizás mirar un poco todo. Por supuesto, el tema del territorio, con todos los detalles que va a tener en el contrato. El tema de las marcas es otro capítulo, porque aparte lo separa. Por un lado coloca el tema de las marcas, y por el otro lado todo el tema que si existieran patentes, derechos de autor y todo otro tipo de propiedad industrial / intelectual. Y después, creo que para no extenderme tanto sobre esto, también aparece toda la información que tiene que dar el eventual franquiciado, el franquiciante, perdón, al eventual franquiciado, sobre sus franquiciados anteriores, sobre sus franquiciados vigentes. O sea, tiene que informarlo. A ver si tengo algún otro que me resulte como clave, digamos. Sí, también en la circular de oferta debe haber información sobre la financiación, si es que
el franquiciante lo va a proveer o lo va a guiar o lo va a acompañar en el asunto de la financiación del negocio. Y para ir cerrando, información sobre los contratos, todos los contratos. El principal contrato, que va a ser el contrato de franquicia, que como les conté al principio, va en un anexo, pero también pueden existir otros contratos. Entonces, en ese punto va a haber que detallar la existencia de todos los contratos que se vincularán con esa adquisición de la franquicia. Bueno, me parece que es un buen pantallazo el que les estamos dando como para pensar en el abismo quizás que estamos en cuanto a lo que están haciendo otros países. Es muy parecido Brasil con lo que traemos de Estados Unidos como para mirar cómo podemos ir mejorando mientras en algún momento quizás también la ley se mejore, ¿no? Y también eso tiene que ver con proteger al sistema de franquicias y diferenciarse los verdaderos franquiciantes de aquellos que utilizan el título contrato de franquicia comercial y no lo son, como también comentaba una de las compañeras del comité. Bueno, gracias y estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Bueno, se nos estamos yendo un poco de tiempo, tenemos bastantes preguntas en el chat. Ahí, Carlos, veo que tenés la mano levantada. Si es para hacer una pregunta, No. te pido un poquito de paciencia. Si es para hacer una aclaración, avísame. Es una aclaración con respecto a Graciela, en el tema de la COF, que también te exigen poner quiénes son aquellas franquicias que cerraron y los motivos. Es importante mencionarlo. Sí, lo comenté, pero está perfecto la aclaración, está perfecto. Gracias. Excelente. Bueno, vamos a ir pasando por algunas preguntas, si les parece, porque tenemos unas cuantas y seguro cada una de las preguntas y dudas que han ido surgiendo van a traer un poquito más de aclaración. Así que con el ánimo, nada, de no extendernos más allá de 11:30, que es el límite de tiempo con el que convocamos a la gente, les pido si podemos hacer las respuestas lo más orientadas hacia el punto posible. Bueno, primero, Piero Muraro de Cumón pregunta si hay riesgo si en vez de contrato se usa una carta oferta. No sé quién quiera tomar la palabra, directamente abre el micrófono. Osvaldo, tenés el micrófono cerrado. Perdón. Hola. ¿Me escuchan? Desde hace muchos años, las cartas ofertas se hacen por muchos motivos, entre otras cosas para no pagar impuestos de sellos en un contrato, fundamentalmente. Pero además es tan válido hacer una oferta porque puede ser cambiada y permite una negociación, con lo cual uno se puede zafar del tema de que el contrato es de cláusulas predispuestas porque tuvo una negociación en la que se cambiaron oferta, contestación, eso da pie a una negociación. Entonces, de eso se puede zafar a tener cláusulas abusivas por un contrato predispuesto, porque no es predispuesto si yo le saco la carta oferta con su intercambio. ¿Está claro? ¿Puedo hacer una aclaración, Osvaldo? Sí. Vale. En general, una carta oferta y un contrato. Es decir, se tiende a creer que la carta oferta aceptada no es un contrato, es una carta oferta. La realidad es que contrato hay que sacarse de la cabeza que es solo un papel escrito con las firmas de ambos en ese instrumento. O sea, hay muchas formas de contratar. Uno puede contratar de manera verbal. Siempre pongo el ejemplo del colectivo. Cuando pasa el ómnibus es una oferta, y si yo no levanto la mano quedó en oferta, y cuando yo subí al ómnibus, pasé la sube, hay aceptación de la oferta y un contrato de transporte sin que yo haya firmado nada. Es decir, contrato es como decía el viejo Código Civil, un acuerdo de voluntades.
no importa de la manera que se instrumentó, siempre que sea conforme a la ley. A veces la ley exige que sea por escritura pública o con firmas certificadas. La carta propuesta es una forma de contratar. En cuanto hay aceptación de la otra parte, hay contrato. Es un contrato que empezó como una oferta y terminó como un contrato porque fue aceptada la propuesta. No sé si soy claro. Sí, Para ¿puedo mí, agregar Sí, pero algo? recuerdo que el contrato de franquicia... No, vamos a esperar un momentito. El contrato de franquicia tiene que estar por escrito. De manera que el contrato de franquicia verbal no existe. No existe porque no lo puedo ejecutar. No lo puedo probar con testigos. Bueno, pero Sí. la ley no exige ninguna Yo tengo un formalidad en el contrato contrato de escrito. franquicia. Ah, no exige formalidad, pero exige que esté por escrito. Si hago una carta oferta y hago una contrapropuesta y otra y finalmente lo cumplo, tengo el contrato. No tengo necesidad de apelar a más tema. El tema para mí es simple. Claro, yo lo Bueno, que no interpreto sé las es que no hay preguntas que una... siguen. Ok. Bien. Simplemente yo quería agregar algo que también lo he visto varias veces. Le ponen el título de carta oferta y el texto es de un contrato. Entonces tengan Es correcto. cuidado. Es correcto, es muy claro. Es Tengan correcto cuidado lo que porque decís. si se plantea la judicialización, bueno, O creo que sea, se si incrementarían hubiese un los problema, inconvenientes. sí, si hubiese un problema de sellos, lo tendrían que terminar pagando. En los casos que vos decís que es muy cierto. Muchas veces le ponen carta oferta, pero la forma que terminan de instrumentarlo es un contrato estipulado por escrito. Y acá lo que está por escrito es la carta oferta, o sea, la propuesta, porque si no quedaríamos dentro de la ley de sellos. No quedamos dentro de la ley de sellos porque lo único que está por escrito es la propuesta. La aceptación en general va por otro carril paralelo, ¿no es cierto? Y respecto de la verbalidad, creo que es solo un tema de pruebas, es decir, que nadie se atrevería a hacer un contrato de franquicia de manera verbal por un tema de pruebas, pero la ley no exige que sea por escrito tampoco. En ningún lado de la ley, digamos, en materia de franquicias, estipula que tenga que ser por escrito. Sería una locura no hacerlo, pero me parece a mí humildemente que no está estipulado que sea de alguna otra forma. Bueno, concretamente, entonces, se puede hacer con una carta oferta, digamos, un contrato de franquicias y se hace, como comentó el doctor Marzorati, normalmente para evadir el impuesto a los sellos, ¿no? No Y para eventualmente evadirlo. después en una No disputa para se evadirlo. paga. No para evadirlo. No para evadirlo. Conforme a derecho, para no estar impuesto. es una forma de contratar que no está alcanzada por la ley de sellos, pero no evadimos ningún impuesto. Estamos de acuerdo, perdón, me corrijo, para no estar alcanzado por el impuesto a los sellos. Se llama elusión, desde el punto de vista... Ahí tenemos la última cosa. Voy por Hay franquiciantes que le dan a su futuro candidato el modelo de carta oferta que hace el candidato. Y luego le dice, no estoy de acuerdo con tales y tales cosas, y el candidato le vuelve a contestar. Y entonces, de esa manera, evitan el tema de las cláusulas abusivas, porque lo importante es eso, que no puedan destruirla de que hubo un abuso de entidad. Esto lo hace una firma muy grande en Plaza, ¿eh? No es una broma, no es socia de la asociación, Ezequiel. Bueno, mejor así. Sigo con las preguntas que son muchas. De parte de adelante. De Daniel y Florencia, tenemos algunas dudas respecto de las actividades de capacitación que se realizan de parte del franquiciante sobre el franquiciado y la supervisión que se realizan también sobre la franquicia, recorriendo cada una de ellas, y en ese momento se genera como una interacción y digamos, una actividad entre los dos, que si de alguna manera esto implica algún riesgo en términos de esta relación de solidaridad. A ver si Florencia o Daniel, si interpreto bien las preguntas de ustedes. Sí, yo creo que la capacitación se tiene que delimitar en forma clara y precisa, o sea que efectivamente se capacite a los empleados del franquiciado, pero bueno, eso no tiene que significar que se vayan a compartir, a ceder, ni participar en la contratación de los empleados, ni tampoco darle órdenes e instrucciones. Creo que todo
quedaría englobado dentro de la asistencia técnica de las franquicias, pero reitero, o sea, hasta, digamos, capacitar, no ir más allá y no tener injerencia respecto a lo que sucede en el día a día de los empleados, para que no haya un indicio después posterior de los que los jueces se puedan tomar para decir, bueno, acá en realidad no hubo una capacitación, sino que se fue más allá de eso. Aclaremos, Perdón, quería algo más. aclarar que se refiere justamente a eso, ¿no? A cuando un supervisor va y le dice, vos estás haciendo esto de esta manera, pero lo tenés que hacer de esta otra manera, o cuando lo capacita y le dice, vos tenés que hacer tal cosa, puede ser interpretado como una instrucción o como una dependencia y más que como una capacitación o supervisión. Por un lado está la capacitación que se le da a los empleados y por el otro lado, cuando se supervisa, todo lo que se puede agregar como correctivo se le tiene que dar al franquiciado, no a los empleados. Los empleados van a recibir las nuevas directivas del franquiciado, no de un empleado del franquiciante. Esto es importante. Cuando un supervisor va a supervisar el modo en que el franquiciado lleva adelante su negocio y advierte malas prácticas, toma nota de esas malas prácticas y las traslada al franquiciado. Va a ser el franquiciado quien instruya a sus empleados para que mejoren esas prácticas. Y ampliando lo que comentaba correctamente Carolina respecto a una cosa es instruir y otra Te se silenciaste, Gaby. desvirtúa cuando con muy buena predisposición el franquiciante quiere salvarle las papas al franquiciado que le faltó un empleado y le manda a un empleado propio. Eso desvirtúa todo el tema de la relación laboral, de intervenir en el proceso del franquiciado. Esa es una de las malas prácticas que, si bien comercialmente pueden ser bien vistas, legalmente son muy riesgosas. Aclaremos algo más, Gracias. Gaby. Perdón, aclaremos algo más que es importante, creo, Gaby, que es correctísimo todo lo que dijiste, y algo más. Muchas veces el error lo cometemos en los contratos, porque estipulamos derechos a controles y a capacitaciones que nos pueden perjudicar en el futuro ante, digamos, un litigio laboral, pero que en la práctica no llevamos a cabo. Es decir, que todos esos controles que nos arrogamos los derechos de hacer y que son súper excesivos muchas veces por escrito, igual en la práctica no los llevamos a cabo. Entonces, ha pasado hace poco en el fallo que no mencionamos con una marca de helados, que justamente uno de los motivos por el cual hicieron lugar a la solidaridad fue considerar que no era una franquicia por los excesivos controles que existían en el contrato. Y cuando uno le pregunta a la marca, ¿pero vos llevabas a cabo estos controles? Y la verdad es que no. Entonces, ¿para qué los escribimos? Eso también hay que tenerlo en presente. No solo lo que hacemos, sino también lo que escribimos y después no vamos a hacer en la práctica y nos pueden perjudicar en el futuro. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Súper interesante. Muchas veces se dejan escritas, sí, ahí te doy la palabra. Se dejan escritas un montón de cosas por las dudas y después, bueno, no se llevan a la práctica y de alguna manera estás dejando probado que así lo haces, ¿no? Sí, perdón, ¿quién eras? ¿Carlos? No, yo, Jorge. No. Jorge. Jorge. Bienvenido, Jorge. Gracias. Recién aterricé en Mendoza, por eso lamentablemente no pude participar. Pero simplemente quería acotar a propósito de esto que mencionaba Gaby y lo que ampliaba Fabián, que es efectivamente así. Y una de las causas de ese problema tiene que ver con la utilización del copy-paste, de tomar contratos que por ahí están hechos para otra legislación y para otro sistema, como el norteamericano, y llevarlos directamente a la práctica con la modificación, cambio tintorería por pizzería o cambio indumentaria por almacén, y terminan poniendo estipulaciones que a su vez luego obligan al propio franquiciante y que pueden representar incumplimientos contractuales con el franquiciado, porque se obliga a un montón de cosas que efectivamente después no cumple. En el tema de lo que es la visita de supervisores, instructores y capacitadores, lo conveniente es siempre tener protocolizado el sistema y tener actas en las cuales se haga expresar la conformidad y el conocimiento del empleado de que va a estar recibiendo una capacitación por un tercero, porque en la práctica es muy difícil que se pueda distinguir entre una instrucción y una orden de trabajo. Esta es la verdad de lo que ocurre.
y el supervisor o el auditor toma contacto con el personal. Razón por la cual es correcto que las órdenes directas las dé el franquiciado, pero que se protocolicen las actas y las conformidades, tanto del franquiciado como de los empleados, para que eso forme parte de los legajos del personal y el día de mañana uno tenga una posibilidad de defensa frente a una alegación de responsabilidad solidaria. Simplemente eso creo que fue muy completo. Gracias. Gracias, Jorge. Tráete unos vinos. Por supuesto, está prometido. Bueno, muchas gracias. Sigo con las preguntas, que seguimos teniendo unas cuantas. Tengo dos personas que preguntan, Horacio Millán de Chungo y alguien más por ahí que ahora no me acuerdo quién era. La pregunta es, ¿qué sugieren respecto de una nueva franquicia en la cual no se puede ofrecer aún los números de la actividad de un negocio franquiciado en los últimos años? Cuando no se llega a tener 2 años para probar la actividad de la franquicia. No cumple con la ley. Justamente es uno de los casos que decimos donde hay que hacer una etapa inicial de licencia para cumplir todas esas exigencias y no estaría todavía listo el negocio para franquiciar. Porque acá el problema es que O le sea, vaya mal al franquiciado. Es decir, uno puede hacer un contrato de franquicia y guiarse por la regla de las franquicias, pero si al franquiciado le va mal, si hay un problema, si tienen que responder porque el franquiciado alega que el problema lo tiene porque no tuvo la información necesaria ni la experiencia necesaria a la marca para otorgar la franquicia, ahí justamente la marca se va a encontrar en aprietos y probablemente tenga que responder. Como bien dice Gaby, al no tener, digamos, la experiencia que la ley exige, y bueno, si no pasa nada, no pasa nada. Es decir, justamente los contratos son para cuando pasa algo, ¿no? Y la realidad es que vamos a estar en problemas. Pero aun cuando no pase nada, en realidad no era una franquicia, era una licencia que después se transformó con el tiempo en una franquicia. Lo que decimos es, no violemos la legislación de la franquicia, empecemos si es necesario con una licencia y hagamos una franquicia cuando estén dadas todas las condiciones legales y estructurales para hacerlo. Es una posición. Entonces, esta sería la salida recomendada, digamos, no hacer un contrato de franquicia, sino más bien hacer un contrato de licencia. Es una opción, es una opción. Es decir, para mí en particular todo tiene sus pros y sus contras, pero es una opción. A mí me gustaría saber la opinión de Osvaldo al respecto. O sea, si yo tengo un solo local y después otorgué una licencia, ¿eso me habilita a que el día de mañana puedo hacer o puedo comprobar que tuve dos operaciones, 2 puntos de venta con 2 años? Osvaldo. La licencia terminó, ¿verdad? Porque yo no paso de la licencia a la franquicia. Si la licencia terminó y yo operé 2 locales, lo que tengo que justificar es que esos locales cumplían con todas las normas de la franquicia. Porque yo puedo iniciar un negocio sin probar nada y después llega un momento que digo voy a franquiciar. Entonces, cuando cumplo las normas de la franquicia, yo puedo franquiciar. Si no las cumplo, para eso le hicimos pasar todo lo que los Estados Unidos le piden a esto, sin contar otros países. Nosotros tenemos un mínimo de información que tiene que dar el franquiciante y cumplir. Y ese mínimo no se cumple muchas veces. No se cumple. Porque no le dan los requisitos que el código dice. El código está escrito claro. Tienen que darle información. ¿En qué caso? Y cómo debe darse la información. No se puso, pero hay de darle un informe, un balance certificado por un contador, cuánto rindió ese negocio, a hacer una declaración jurada, que muchos prefieren, para no pedirle al contador lo que no pueden justificar. Porque una cosa es la práctica y otra cosa es que la ley exige. A veces uno la práctica deforma lo que la ley pide. Eso hay que tenerlo en claro. Por eso estamos haciendo esto, porque hay muchas prácticas, y las preguntas son bienvenidas, que no se ajustan a lo que se hace. Muchas, muchísimas. No puede representar, digamos, el franquiciado hacer ventas por cuenta del franquiciante, como es una práctica que existe. Bueno, y sigo con las preguntas, entonces.
Sí, seguí. Tengo aquí una pregunta de Florencia Paradiso acerca de si el contrato de franquicias debe estar firmado y certificado por escribano para ser válido. No necesita ser válido. Uno toma recaudos a veces en un contrato para que no puedan desconocer diciendo que no había firmado. Es una cosa de la práctica. La ley no le exige eso, pero si va más allá de eso no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Otra ¿Qué? más. ¿Qué opinan en cuanto a la disposición del artículo 15.14 con el lanzamiento de nuevas franquicias? Acá estaba la imposibilidad de dar información de 2 años. No sé a qué se refiere el artículo 15.14, perdón, yo no soy abogado. ¿Cambia en algo el artículo 15.14 respecto del punto que planteamos antes, cuando no tiene 2 años de experiencia probada en el funcionamiento Que la franquicia No es un entiendo la negocio pregunta. probado. Si no está probado y la ley le pide un plazo, tiene que probarlo. ¿Cómo lo prueba? Con un negocio que en 4 meses fue bien y después el resto del año fue mal y eso no le informa. Tiene que dar información. La ley brasileña, las otras leyes, toda la americana y la argentina piden que le dé un plazo razonable. Podría haber sido 5 años, por ejemplo, podría haber sido 3, quedó en 2. Bueno, ¿por qué no la puede dar? Tiene que esperar. Para eso tiene los beneficios. La franquicia es un sistema que funciona en todo el mundo. Lo que se trató de hacer en la Argentina es hacer la menor cantidad posible. Y en lugar de tomar el tema americano, que sabía de memoria los 23 casos, se pusieron 3 casos de exigencias previas. Si alguien no las quiere cumplir, no hace franquicia, ¿está? Porque si no, haga otra cosa. Cuando las Bueno, pueda o por hacer, ejemplo licencias, ¿no? Como dijimos. claro, Me pero imagino con que la estos pregunta, riesgos. perdón, me imagino que la pregunta apunta a los nuevos formatos de las franquicias que se hicieron, las adaptaciones con el advenimiento de la pandemia y los formatos express, los formatos delivery. Me imagino que a eso apunta la franquicia, que el 14 considere que ese nuevo formato está aprobado porque en ese nuevo formato no hay información económica o financiera, de un formato que actuaba full a otro que actuaba como dark kitchen o como solo delivery. Me imagino que a eso apunta la pregunta. Es posible. Sí, sí. Y la respuesta está dada en función de a qué consideramos que el negocio esté probado y que el formato va a ser similar al dado en franquicia. Yo tengo mi propia interpretación y bueno, quizás la del doctor Marzorati nos ilustre más. Yo pienso que según la adaptación que se haga del negocio, sí, el que puede lo más, puede lo menos y se podrá probar el rendimiento de ese negocio. Pero bueno, hay mayor autoridad que la mía acá para expedirse. El COVID-19 ha afectado a la franquicia, sin lugar a dudas. En todos los negocios no esenciales no se pudieron cumplir con los contratos, punto y aparte. Pero no se pudieron encontrar contratos en existencia. ¿Y cómo se resolvieron? Dándole plazo, cancelando los pagos debidos desde ese ejercicio, haciendo un plan de pagos para el futuro una vez que se levantase la pandemia. Algunos, yo he visto uno, o sea que quedaron ahí. Y otros directamente decidieron, extranjeros, revocarlas, porque dicen, mire, yo tengo que rendir tal cosa, si usted no lo puede cumplir por fuerza mayor, lo espero tanto tiempo, pero nada más, porque yo soy responsable ante mi propio franquiciante. Eso ha pasado también. Y entonces se ponen de acuerdo, no le cobran todo lo que pasó y la franquicia se dedica a otra cosa, porque muchos franquiciados tuvieron que ajustarse a los negocios esenciales. Y la franquicia que no era de negocio esencial, protegido por el decreto famoso que dio comienzo a todo esto, no pudo abrir su negocio y tenía que pagar sueldos, pagar alquileres. Así que esa franquicia no era operable si no tenía un negocio lícito que podía abrir. Y bueno, el COVID nos afectó a todos, a la franquicia y a todos los contratos.
Los negocios se dividieron en esenciales y no esenciales. El que era esencial podía seguir. El que no era esencial no podía. No podía. No podía abrir en algunos casos negocios. Se lo cerraron. Eso pasó con restaurantes. Bueno, nada más. El COVID-19 es otra cosa. ¿No? Acá no estamos hablando del COVID-19, pero eso es el efecto que produjo. Más allá de lo laboral, no, tendríamos que meternos qué pasó con el personal de esa gente y a quién le reclamaba. Y le reclamaba a los dueños, obviamente. Y los dueños desaparecieron por ahí y, bueno, ahí quedaron. ¿A quién Bueno, Osvaldo, reclamarle? muchísimas gracias. Perdón que te interrumpa, pero estamos ya pasados. No, seguí con las preguntas, pero... Son y 40 y por eso quiero avanzar. Tenemos una última pregunta de Marcela Schiavo de Multifoods y pregunta si es recomendable hacer firmar una carta de deslinde de responsabilidad con cada empleado. A ver. Caro. Sí, Carolina. Sí, Caro. Si bien se puede firmar la carta, y nosotros los abogados, como ya se vio, nos gusta escribir mucho, aunque después no se desarrolle, en la práctica desde lo laboral, esa carta de indemnidad, por decirlo de alguna manera, no va a ser oponible al trabajador, y el juez laboral no le va a dar validez. Distinto sería el caso de si se firma esa carta de indemnidad respecto al empleado, para después reclamar o hacer un juicio de repetición en sede comercial. Pero desde lo laboral no es válida porque, como dije, siempre el juez laboral privilegia lo que sucede en los hechos, en la realidad de la relación. O sea que se puede hacer, pero después es difícil hacerla valer en Ese. Sí, Jorge. Soy Jorge. Es tal cual como dice Caro, o sea, los derechos laborales son irrenunciables, esto está claro. Un deslinde de responsabilidad puede no ser un elemento concluyente, de hecho siempre el juez en general va a volcarse por el obrero, por el operario, por el empleado, pero sirve, ayuda, por lo menos como para poder demostrar que había un conocimiento, por ejemplo, respecto de quién capacitaba, de quién supervisaba, ni hablar con el tema de lo que es la confidencialidad, la custodia de la confidencialidad y los secretos operativos. Por lo tanto, tal cual como dice Caro, nosotros los abogados sugerimos hacerlo. El efecto puede no ser el que uno quiera al 100%, pero vale la pena asegurarse, porque luego por lo menos uno tiene un elemento más de defensa en caso de que se promueva un juicio. La indemnidad mayormente está entre franquiciado y franquiciante, como decía Carolina. Llegado el caso, el franquiciado es el que va a responder y el franquiciante repetir lo pagado o mal pagado contra el franquiciado. O sea, la indemnidad está en la figura comercial, pero bueno, después, como dice Jorge, después podemos llegar. Lo que dice Jorge es correcto. Jorge dice va más allá, porque está bien, entre franquiciante y franquiciado ni hablar, pero con los empleados también, porque puede servir. Coincido 100%. Coincido 100%. Tal cual. Tal cual. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno, ya estamos pasados de la hora y no tenemos más preguntas en el chat. Les quiero pedir un favor final. Si pueden todos prender la cámara, así puedo sacar un screenshot y para que podamos publicar en redes sociales y compartir entre nosotros, nuestro boletín y demás. Así nos vemos todos y en vez de salir cartelitos, salimos caras de personas. Ahí estamos. Ahí va, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por participar. No va a faltar otra oportunidad para hacer otro webinar de actualización legal. Lo venimos haciendo, es el segundo este año, así que sin duda van a seguir apareciendo oportunidades para que hagamos nuevos. Les agradezco mucho a los disertantes, Osvaldo, Gabriela, Carolina, Graciela. Muchísimas gracias por estar hoy presentando con nosotros, y a Fabián y a Jorge, también miembros del comité legal, que se sumaron en los comentarios y en las aclaraciones más tarde. Les agradezco a todos y a todos los que participaron. Muchas gracias por estar acá. Nos seguimos viendo muy pronto. Chao chicos, saludos a todos. Chao, gracias a todos. Gracias, buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Chao, chao.